Hola, muchas gracias a las universidades Carlos III y a la Universidad Complutense, a los organizadores por esta invitación a este taller sobre comprensibilidad y lectura fácil. Mi nombre es Ana Medina y soy profesora titular del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde imparto mi docencia en los grados de traducción e interpretación. En los últimos años me he especializado en la traducción para la accesibilidad y en concreto en la comunicación con sistemas pictográficos y en general con sistemas de comunicación aumentativa y alternativa mediados por tecnología, como por ejemplo lectores oculares o computadores. Además, trabajo la lectura fácil, sobre todo en textos académicos, para el programa universitario Unidiversidad de mi universidad y también junto al grupo Traxe de la Universidad de Granada en textos museísticos y patrimoniales. En los próximos 10 minutos voy a abordar algunas cuestiones relacionadas con los textos accesibles y su relación con las barreras cognitivas, que es el tema de este taller. Obviamente los textos accesibles o textos sin barreras a los que todas las personas tenemos derecho a acceder y a entender. A veces acceder a un texto se entiende como sinónimo a entenderlo. Pero para leer un texto, primero y entenderlo, ¿no? Primero hay que acceder, hay que tener acceso, ¿no? Tenemos que poder percibirlo, tenemos que poder tener un canal visual, auditivo por el que acceder a ellos y también conviene recordar que para acceder a los textos tenemos que conseguir que nos enseñen de pequeños a leer y a escribir. Es decir, cuando accedemos a la lectoescritura, independientemente de las necesidades o de las dificultades que podamos tener de aprendizaje. Uno de los planteamientos de este seminario es acercarse a lo que pueda ser una delimitación entre la lectura fácil y el lenguaje claro, ¿no? Yo creo que ambas comparten una finalidad, procurar el entendimiento para mejorar la calidad de vida de las personas, la toma de decisiones, el disfrute. Pero es cierto que se han establecido en las últimas décadas diferencias tanto en los grupos destinatarios como en los textos originales, los procedimientos, ¿no? Los tipos de textos o de lenguaje de especialidad. Para que haya un lenguaje claro o para que hablemos de un lenguaje claro, pues es cierto que hay que remitirse al lenguaje oscuro, ¿no? El lenguaje claro tiene su base en un lenguaje oscuro que existe pues por las jergas profesionales y por una dificultad por abandonar una cultura textual, una tradición discursiva arcaica, ¿no? Como se suele decir, ¿no? De lo que se ha hecho siempre, siempre se ha hecho así, ¿no? Y esto cuesta cambiarlo. Aparte de los ámbitos administrativos y jurídicos, no hay también otros ámbitos donde hay faltas de comprensión, como pueden ser el ámbito financiero y el ámbito médico, en los que habrá sin duda un avance también en el marco de la comunicación clara o del lenguaje claro, ¿no? Los textos de especialidad, desde el punto de vista que yo los veo, uno de los posibles puntos de vista, como es el traductológico, son textos que presentan una de las características que tienen, no la única, es una alta densidad de términos o más bien de unidades terminológicas, ¿no? Y son palabras o grupos de palabras que representan conceptos que además están unidos entre ellos por relaciones semánticas.
Cuando los especialistas tienen estos mapas conceptuales en su mente, pues para ellos, como lo utilizan todos los días, pues para ellos son cuestiones, son mapas mentales muy, muy claros, ¿no? Y muy bien anclados en su lexicón mental, ¿no? En su sistema cognitivo. Es como cuando nosotros nos movemos muy bien por nuestro barrio, conocemos perfectamente nuestras calles, por donde estamos, lo que hay en cada sitio. Pero si vamos de viaje, de turismo y vamos a un barrio nuevo y encima vamos a una ciudad que no conocemos, a un país que no conocemos, pues entonces nos cuesta más, no sabemos dónde estamos, tenemos que situarnos, ¿no? Una de las cuestiones que plantea la cognición situada. Los traductores, cuando queremos entender un texto muy difícil, pues también tenemos que comprenderlo primero para traducirlo, ¿no? De modo que aprendemos como un oficio que es, pues técnicas y estrategias para entenderlo y luego poder clonar ese texto, pero en otra lengua extranjera. En otras ocasiones los textos están mal redactados, no son textos muy densos, pero están mal redactados, tienen falta de contextualización, falta de claridad expositiva, no se sabe bien a quién se dirige o no tienen en cuenta el destinatario cuando se está escribiendo, textos que no tienen partes organizadas coherentemente. Son cuestiones, ¿no?, en las que queremos gritar, aquí queremos comunicación, aquí hace falta un lenguaje claro, una comunicación clara, ¿no? Y esto, pues a veces podemos pensar que ocurre en estos mismos lenguajes de especialidad que son difíciles, pero no solo. Por ejemplo, en los museos, los textos museísticos a veces no están muy bien escritos, o en las instrucciones que nos llegan, instrucciones cuando compramos algún aparato, cuando compramos algo, que tampoco están muy bien redactadas, y eso nos produce dificultades a la hora de interactuar, de comprender ese texto. Relacionado con la terminología, uno de lo que yo considero un mito en este ámbito de la simplificación textual es pensar que simplificar es eliminar, es decir, que simplificar es quitar cosas del texto, ¿no? Y, por ejemplo, siguiendo con la terminología, pues sería pensar que eliminar los términos del texto es una de las cuestiones, o es la cuestión en lectura fácil o el lenguaje claro, ¿no? Sobre todo en lectura fácil, ¿no? Quitar todos los términos. Podríamos insertar motores de buscadores de términos. Esto se puede hacer en la traducción automática de la lingüística de corpus. Podemos, mediante la comparación con el lenguaje general, podemos captar los términos metiendo corpus y comparándolos. Pero tenemos varias dificultades ahí, ¿no? Una de las dificultades es pensar que los términos son palabras, son unidades monoléxicas, ¿no? Hay muchos términos que son frases completas, y es una de las cosas que da problemas a los traductores automáticos. Hay algunas frases, algunas unidades pluriléxicas que están muy fraseologizadas. Por ejemplo, si el juez dice visto para sentencia, ¿no? Esto podríamos, ¿no?, ponerlo para que se reconociera, pero hay otros términos que no son tan transparentes y que se pueden usar o dependen del contexto. Por ejemplo, la expresión en turismo, ¿no?, el servicio de habitaciones. Si digo servicio de habitaciones, pues puede ser un término que indica que me van a traer comida a la habitación del hotel, pero según qué contexto, pues el servicio
significa otra cosa, ¿no? Alguien podría pensar que el servicio de habitaciones, pues el servicio entendido como cuarto de baño, por ejemplo, ¿no? Así que medir la frecuencia de una palabra y pensar que las palabras que tienen poca frecuencia son las que no van a entenderse, pero las palabras que son frecuentes sí, no tiene muchas trampas, ¿no? Además, si quitamos las palabras que son términos, tenemos que pensar en las consecuencias, ¿no? Que va a tener estos textos adaptados a lectura fácil, porque quizás estamos más frenando que ayudando, ¿no? Los trabajos de accesibilidad a la comunicación médica de algunos proyectos, como el proyecto de la Universidad de Granada, Barimet, o proyectos juntos de la Universidad Pompeu Fabra, llevan muchos años trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barimet se trabaja con variación terminológica médica. Por ejemplo, no sé, un término como una arteriopatía coronaria es una variante terminológica de una angina de pecho, ¿no? Pero ¿qué pasaría si quitamos el término arteriopatía y dejamos angina de pecho o algo todavía más sencillo? Y luego el paciente, ¿no? Que necesita esa lectura fácil sigue yendo al médico y el médico le sigue hablando de arteriopatía, ¿no? Y en su medicación sigue escribiendo medicación para la arteriopatía, ¿no? Y va luego al médico general y tal y se sigue hablando, ¿no? De cardiopatía en lugar de enfermedad del corazón, ¿no? Entonces vamos a continuar o incluso a agravar esos problemas de comprensión, ¿no? Así que hay que tener cuidado con qué significa ese tratamiento de las palabras difíciles. La investigadora de la Pompeu Fabra, de la que hablaba del proyecto Juntos, tiene un trabajo sobre el informe médico, sobre el tipo de texto informe médico, donde las métricas, todas las métricas como FLESH, INFLES y todas las demás, le daban esas métricas que los informes médicos eran textos fáciles, porque tenían frases cortas, tenían palabras cortas, tenían párrafos cortos y los resultados eran que eran textos sencillos, ¿no? Cuando en realidad los textos pues no estaban muy bien escritos, estaban llenos de abreviaturas, faltaban los verbos en las oraciones, ¿no? No se entendían nada bien, ¿no? Así que llegó a la conclusión de que lo que faltaba en estos textos no era que faltaban cosas, sino que, no era que sobraban cosas, sino que faltaban cosas, ¿no? Llegó a la conclusión, igual que hablan las normas de lectura fácil, de que hacían falta organizadores textuales, ¿no? Las normas de lectura fácil hablan, ¿no? De organizadores textuales, de que avanzan la información que va a venir, de resúmenes al final, ¿no? Y eso pues mejoraba mucho la comprensión de esos informes médicos, ¿no? Como explica muy bien la profesora Estopa. Otra colega de la Universidad de Granada, Jiménez Hurtado, tiene también un ejemplo muy, muy bonito de simplificación textual en textos de un museo arqueológico en el que aparece una herramienta una herramienta prehistórica, ¿no? Que se llama buril, y tipo de cuchillo, ¿no? Y se planteaba, ¿no? Quitar de todos lados buril, ¿no? Pero claro, íbamos a quitar en unos textos una palabra que luego estaba por todo el museo, ¿no? Por todas las cartelas, ¿no? Le íbamos a quitar de las adaptaciones. De modo que en terminología por una parte hay que aprender a situarse, a relacionar conceptos, a definirlos, a explicarlos, a desarrollar, y que los sinónimos y las variantes a veces no son sustitutos, sino que son acompañantes, ¿no? De estos textos, ¿no?
podría ser interesante pensando en el procesamiento lingüístico, ¿no? Artificial, pues tener una lista, que una inteligencia artificial nos diera variantes y que pudiéramos complementarlas, porque los diccionarios de variantes terminológicas ni hay tantos ni son tan completos como, por ejemplo, los diccionarios de sinónimos de la lengua general, ¿no? Y esto podría ser interesante, ¿no? Siempre sabiendo que ese trabajo de adaptación que vamos a hacer, ¿no? Va a unos destinatarios y para cumplir una función, ¿no? Otro mito es pensar que, que la dificultad está cuando hay mucha densidad terminológica y que si no hay densidad terminológica, pues entonces no hay dificultad, ¿no? Esto no es una relación de doble sentido y me gustaría poner algún ejemplo de textos difíciles o de algún texto complejo sin que haya términos, ¿no? Sin que haya aparentemente términos. En el año 2011 publiqué un trabajo sobre la traducción de textos administrativos basado en algo que había vivido yo unos años antes y concretamente un matrimonio alemán que vivía en Marbella, pasaba largas temporadas, había tenido un problema con una obra, tenían un apartamento alquilado y justamente delante le habían puesto una obra grandísima, larguísima, que daba muchísimo polvo, quitaba la vista y no, bueno, el dueño del piso no les quería rescindir ni bajar el alquiler. Entonces ellos escribieron una carta al ayuntamiento, haciendo al ayuntamiento responsable, puesto que era el que estaba ejecutando la obra y era una carta de reclamación en la que se pedía una indemnización y esa carta pues la querían traducir del alemán al español y bueno, pues se tradujo la carta, ¿no? Carta, tenemos carta de carta a carta. Cuando ellos llegaron al ayuntamiento de Marbella para entregar la carta, pues se encontraron con la ventanilla, este concepto, ¿no? De administrativo tan importante que hay en España, la ventanilla y el concepto también metafórico, ¿no? Hoy día hay muchas ventanillas sin ventanilla física, ¿no? Se encontraron con el funcionario le dijo, no, mire usted, esta carta no sirve para nada, tiene ustedes que escribir una instancia, ¿no? Entonces, bueno, este matrimonio y la traductora, pues nos encontramos con un tipo de texto, con la instancia, en el que si recuerdan cómo es una instancia, el vocabulario no es complejo, no es poco frecuente, ¿no? Pero el texto en su distribución, con la introducción de un verbo en tercera persona, ¿no? Expone, solicita, ¿no? A veces ese solicita, ¿no? Pues es incluso un verbo más fuerte, ¿no? Que en las antiguas instancias, ¿no? Se decía casi que implora, ¿no? Solicita, ¿no? Ruega. Y luego continúa en tercera persona, ¿no? Con esa acción. Es decir, la pragmática de solicitar algo a una entidad superior a la que nos dirigimos casi implorando, son dimensiones pragmático-discursivas y son cuestiones que difícilmente vamos a poder encontrarnos en las métricas de comprensibilidad, ¿no? Bien, otra cuestión que a veces se pregunta es si la lectura fácil podría equipararse con algún nivel del marco de referencia europeo para las lenguas cuando de lenguas extranjeras, ¿no? Cuando aprendemos idiomas. Aquí los problemas con estos planteamientos son varios, ¿no? Primero, que lo que entendemos de una lengua y lo que expresamos nunca es lo mismo. Cuando estamos con un nivel A1, A2, B1, normalmente entendemos más palabras que las que usamos
y esos vocabularios, esas estructuras se intentan que sean no solamente en el plano de la comprensión, sino en el plano de la expresión. Y que sean situaciones, organizar las situaciones comunicativas sobre lo que podemos conversar, la gramática se ordena y esto no lo tenemos en la lengua materna, ¿no? No podemos en lengua materna medir las dificultades de sintaxis como lo dividimos los tiempos verbales, que primero aprendemos un presente y luego aprendemos un pasado o algo así, ¿no? Así que los grados de dificultad están relacionados no solamente con el vocabulario de B1, el vocabulario de B2, sino también con la sintaxis, con los mecanismos de cohesión que usamos, ¿no? Los denominados, hay varios tipos de cohesión, pero por ejemplo los conectores. No es lo mismo si digo, si tenemos en cuenta, ¿no?, que si digo atendiendo a estas consideraciones, ¿no?, si digo atendiendo a estas consideraciones, pues obviamente estoy en un registro, ¿no?, y consecuentemente aquí también hablando de enseñanza de lengua, pues en un nivel superior. Es la suma de muchas cosas lo que nos dice si estamos en un nivel u otro, y son cosas que van más allá que el vocabulario. Por otra parte, si marcáramos para la lectura fácil un tope, un nivel del marco, y dijéramos que, por ejemplo, que las personas con ciertas dificultades de comprensión y capacidad intelectual, pues vamos a movernos en un marco, vamos a fijarnos en un nivel X, pues estaríamos quizás dejando de apoyar o de fomentar, estaríamos poniendo un tope a la adquisición de vocabulario de todas las personas que tenemos derecho a seguir aprendiendo, dando por hecho que las personas con dificultades de aprendizaje no pueden pasar de un cierto nivel, lo que podría conducir a una cierta estigmatización. Así que también lo veo por ahí un poco problemático. Para, por ejemplo, el apoyo de los textos curriculares, ¿no? Sería un problema, porque los textos curriculares también vamos subiendo, aprendiendo términos poco a poco, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento, con una parte de la ciencia, con la divulgación de la ciencia, si queremos, ¿no? Así que para tener una inteligencia artificial que nos ayudara con todas estas cuestiones, necesitaríamos tener muchísimos datos, y aunque podríamos ofrecer ayuda, pero yo creo que no solo con la perspectiva de cambiar, de transformar, no solo con la perspectiva de localizar y sustituir, sino quizás con la perspectiva de, por un lado, añadir, ¿no? Aquí hace falta, aquí puede ser indicativo añadir. Y por otro lado, otro concepto que me gustaría comentar, que es añadir cosas y dar opciones para elegir, ¿no? Cosas también que se ha trabajado en algún proyecto europeo. Cuando decimos añadir, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Añadir cosas puede ser añadir elementos que son difíciles porque el verbo falta, porque el sujeto de la oración no está visible, porque faltan los conectores, porque no hemos querido hacer oraciones largas y hemos quitado oraciones largas, y de pronto, cuidado, que cuando quitamos oraciones largas tenemos que inferir a veces conocimiento, ¿no? Tenemos que pensar si queremos que la persona infiera el significado del conector, ¿no? Por ejemplo, si digo me voy a dormir, punto, tengo sueño. La persona infiere, o la máquina, ¿no?, infiere me voy a dormir porque tengo sueño o me voy a dormir cuando tengo sueño, ¿no? Estas son las cosas que los traductores automáticos necesitan muchos datos para tener mucho contexto, ¿no?, para poder adivinar, ¿no?, cómo interfiere una inteligencia artificial este contexto. Y de lo mismo, ¿no? Esto venía porque sí,
cortamos frases largas para tener frases cortas, a veces estamos poniendo frases yuxtapuestas o puntos y tenemos que pensar si esa persona, ¿no?, va a tener problemas en inferir el significado. Decía que también elegir opciones. En cuanto a elegir opciones, creo que sería un asunto muy, muy interesante para explorar. La innovación educativa tiene mecanismos, para la inclusión, como las unidades multinivel. Y la lectura fácil puede ser un muy buen apoyo para modificar un texto original curricular o para complementar, perdón, un texto original adicional, proporcionando una versión que pueda ser, por ejemplo, no solamente más simple, sino también más legible, ¿no? Yo creo que los textos, un problema de los libros de texto es que están muy cargados, tienen muchos colores, muchos elementos, muchos dibujos por todos lados, y eso aumenta la carga cognitiva. Y está demostrado en psicolingüística que la carga cognitiva influye mucho en la capacidad, en la comprensión lectora y en la capacidad lectora, ¿no? Y se han hecho además muchos experimentos que demuestran que la legibilidad influye en la experiencia lectora, ¿no? Así como los experimentos psicolingüísticos sobre comprensibilidad de ciertos aspectos son más difíciles, son más escasos para el español en personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, son muy escasos en España. Son más difíciles de examinar científicamente los experimentos con lectores oculares, no son suficientes, no son tan significativos como se pensaba, ¿no? Si una persona se queda en un cierto punto mirando más tiempo, menos tiempo, exactamente qué significa eso. Entonces hay que triangular los resultados con otras cosas. Se han hecho varias tesis doctorales que se están haciendo en Alemania sobre aspectos concretos y experimentos con lectores oculares, y todos coinciden que hay que triangular los resultados con más instrumentos aparte de los lectores, ¿no? Por último, me gustaría hablar de la introducción de imágenes en los textos, ¿no? Las imágenes son un apoyo que pueden ser importantes. Las imágenes forman parte también de nuestro sistema cognitivo, las imágenes mentales, las imágenes que guardamos. Y en lectura fácil construimos textos que son aún más multimodales que lo que ya son los textos originales, que en este mundo son prácticamente, ¿no?, ya todos multimodales. El oficio y la formación del adaptador, el adaptador que está adaptando con buena formación, como la que se hace en España, pues busca imágenes, las inserta, apoya el texto con imágenes que pueden ser de ayuda si se hace bien, aunque a veces utilizamos imágenes que no son las más adecuadas, o bien porque son pictogramas que están más pensados para formar parte de bibliotecas de símbolos, para formar parte de un sistema aumentativo, y se sacan de una biblioteca de símbolos donde esos pictogramas tienen relación junto a otros de su misma serie, ¿no? Y se sacan, se usan pictogramas que a lo mejor son muy básicos y que van al lado de una palabra, pero que realmente esa palabra pues no presenta dificultades. A veces se infantiliza usando pictogramas. A veces los pictogramas son más abstractos de los que pensamos cuando lo utilizamos en personas que no están habituadas a los sistemas pictográficos. Las imágenes metafóricas pueden ayudar a entender contextos abstractos, pero hay que tener en cuenta que se han hecho muy pocos estudios de cómo influye esa relación entre los textos y las imágenes, viendo el efecto en la comprensión y teniendo en cuenta esa carga cognitiva que se puede producir, ¿no? En general, en España hay muy poquita investigación todavía. El motor de la lectura fácil lo lleva el tercer sector.
tenemos mucha suerte de que hay asociaciones y plataformas de asociaciones muy, muy fuertes, y aquí, bueno, pues hay que destacar lo que hace Plena Inclusión, los trabajos que se han publicado por parte de Óscar García, por parte del CEAPAT, todo lo que ha hecho la Asociación Lectura Fácil y otras asociaciones de lectura fácil en otras comunidades autónomas. Un poco, pero yo diría que poco, la administración pública también ha hecho, y yo diría que es regular o mal el sistema educativo, y a nivel legislativo, pues yo diría que todavía muy, muy poquito, ¿no? Por la parte que me toca, pienso que los estudios científicos deben y pueden ayudar desde muchas disciplinas, y creo que se ha hecho demasiado poco para lo que se ha hecho en los países de nuestro entorno. Se pueden hacer investigaciones desde la psicología y la psicolingüística. Aquí hay que destacar los estudios del grupo de lectura ERI de Valencia. Desde la lingüística textual, por lo que hablábamos, ¿no?, de cohesión, coherencia, funciones de los textos, igual que desde la traductología. Investigación desde la pedagogía, estudios sobre lectura compartida en niños, sobre cómo esa retroalimentación en la lectura con niños aumenta, ¿no?, la capacidad, los estudios longitudinales, los apoyos como son el tiempo, ¿no?, esos trabajos que José Antonio León de la Autónoma, ¿no?, que decía, después de hacer un estudio con cientos de personas, que si se le da más tiempo a las personas con dificultades, se le hacen las preguntas adecuadas, se da apoyo, ¿no?, cómo eso influye sobre la comprensión, más que el propio texto o la diferencia que pudiera haber entre dos textos, ¿no?, en lectura fácil. En traductología, pues las técnicas de traducción, no sé, tipo la modulación, la transposición, convertir una categoría de palabra en otra categoría de palabra. Hay muchas cosas que se pueden aplicar, ¿no? Y también teniendo en cuenta las teorías funcionalistas, donde tengo un encargo de traducción con unas particularidades o especificidades que resultan en un texto meta determinado. Y eso ayudaría a superar la idea de que una lectura fácil pueda servir a todo el mundo, pueda ser esta idea del diseño universal. También la traductología es interesante, las diferencias de modalidades. Hay traducciones que acompañan siempre al original, ¿no? Es decir, que no lo sustituyen, porque en traducción jurada tú tienes una fotocopia de un texto original que tienes que entregar. Otras veces no, otras veces hago una traducción que realmente es una adaptación y leo una novela adaptada de una novela japonesa y no la leo como una traducción, la leo como un original, ¿no? Recuerdo un compañero colega que le encargaron la biografía de Fidel Castro, que se había escrito en español y se la encargaron para traducirla al alemán. Y le dijeron, te encargamos esta traducción para esta editorial tan importante, pero solamente una cosa, que el original tiene 800 palabras, los alemanes no van a leer tanto, no van a querer leer una biografía tan larga, por favor, conviértela en una biografía de 400 palabras, ¿no? Y el traductor le preguntó, bueno, ¿y qué 400 palabras de la vida de Fidel Castro queréis que quite, ¿no? Y le dijeron, no, eso ya tú como tú quieras, ¿no? Es decir, que estamos también muy habituados a los tipos de encargo, de adaptaciones. Si pensamos en adaptar una película con un guión audiodescriptivo y narrar lo que vemos, ¿no? Pasar de imagen dinámica a texto, o el propio subtitulado, ¿no? El trabajo con textos intersemióticos, pues son cuestiones que yo creo que tendrían valor en los estudios sobre lectura fácil, ¿no? Por último, pues creo que para el español, para la lengua española, para concluir, pues sería necesario que todos empujemos para que haya un enfoque mayor desde arriba, legislativo,
además de, como decía, una mayor atención científica multidisciplinar. Eso es todo. Muchas gracias.